vamos a iniciar se llama unicidad de Yahweh, unicidad desde Bereshit. Y cuando hablamos de unicidad desde Bereshit, tiene un punto muy importante que yo quiero que entendamos. Cuando nosotros estábamos en el cristianismo, nosotros iniciábamos nuestros estudios a partir del llamado Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando se le daba un plan de estudios a una persona, iniciaba con Mateo y los milagros de Jesús y todo esto. Era un plan de estudio que se hacía en el cristianismo. Se enseñaba algo del Antiguo Testamento, pero simplemente a niveles históricos y muy remotos. Por eso cuando empezamos a iniciar el conocimiento de la raíz hebrea, se le preguntaba a muchas personas y a veces a pastores, ¿saben los 10 mandamientos? Y decían, claro. ¿Cuál es el primero? Y decían, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso simplemente demostraba que no sabían los mandamientos. Cuando empezamos a estudiar la raíz hebrea, entendimos que necesitábamos ir a la fuente que sostiene el Brit Hadashah para poder entender el Brit Hadashah. Que el Brit Hadashah no se puede entender solo. El Brit Hadashah se entiende a la luz de la Torah. Entonces, cuando hablamos de unicidad desde Bereshit, estamos hablando de que vamos a entender la unicidad de Yahweh desde el comienzo, desde Bereshit. Yo quiero usar el ejemplo de lo que es un edificio. Aquí tenemos un edificio que es un poquito torcido, yo no soy arquitecto, pero ahí tenemos un edificio y ahí están las ventanas del edificio. Pues ahí está el edificio. Ese es el edificio. Resulta que vamos a suponer cuando se hace una compra, cuando usted tiene la plata en efectivo, usted va y mira el edificio. Ahí está bonito y lo mira todo por fuera y se enamora porque está muy bien, se ve muy bonito y eso tiene closets y está muy bien terminado todo. ¡Qué bonito! Y se enamoró y lo compró. Pero cuando usted tramita el crédito con un banco, el banco envía un perito. ¿Y qué hace el perito? Mirar qué bonito está el edificio. ¿Qué es lo primero que miran ellos? Estructura. Algo que hay aquí abajo. Y eso es lo que vale en el edificio. Aquí abajo hay unos cimientos. Aquí hay unos cimientos que están amarrados a unas columnas. Eso, esas vigas pasan por el edificio, mírenlas acá. Muéstrenme ahí esa viga en la grabación. Mostremos esa viga. Esas son vigas, columnas, esas vienen desde abajo y son las que amarran a algo que son las cimientos. Esos cimientos o zapatas, o le llaman de muchas formas, están hechos a base de piedra. Si esto lo hicieran solo con cementico, eso no serviría de nada. Entonces, cuando el banco va a mirar, mandan a un perito y el perito trae un aparatico que hace un hueco y examina el suelo y hacen un estudio del suelo, y a través de ese estudio del suelo y según las columnas, ellos determinan si realmente el edificio vale lo que dicen. Ahí sí ya le suman todos los adornos. Pero inicialmente esto es lo que se mira, porque un edificio que no tiene buenas bases o buenos simientes se puede derrumbar. Y hay muchos que compran un edificio, no le interesan qué simientes tienen y empiezan a echar más pisos. A la final eso se hunde. Entonces ahí está el edificio. Resulta que por aquí le apareció una grieta al edificio. Y entonces uno se da cuenta que cuando a los edificios les pasa eso, contratan a unos señores que montan unos andamios y ellos van y raspan un poquito y pañetan y pintan y todo. ¡Ay, ya se arregló la grieta! Pasan un par de meses
y vuelve y aparece la grieta. ¿Dónde está el problema? Ah. El problema está abajo. Hay que hacer ir allá a ver qué es lo que está pasando. Tal vez el suelo, tal vez las simientes no tuvieron suficiente profundidad y se están yendo. Entonces, o tal vez el tipo de suelo no era apto para construir ese tipo de edificación. Yo no soy arquitecto, pero pues cuando uno escucha las noticias, lo que pasa con esas construcciones que se caen, pues uno entiende un poquito. Pero lo mismo pasa cuando nosotros nos ponemos a estudiar el Brit Hadashah y no tenemos en cuenta esto, no tenemos en cuenta esas bases, esos fundamentos sobre los cuales se sostiene el Brit Hadashah, entonces empezamos a entrar en problemas de interpretaciones doctrinales. Entonces un trinitario que coge el Brit Hadashah o llamado Nuevo Testamento y con unos versículos allí sustenta que Dios es una Trinidad. ¿Por qué? Porque allí va a encontrar unos versículos que le dicen eso. Luego llega el otro y lee otros versículos como lo que leíamos ahorita al comienzo, que yo le dije a Yamil, lee ahí porque eso a muchos le genera confusión. Y entonces ahí dice que yo hago lo que el Padre me dice. Y entonces ahí se ve, hay dos. Entonces todo eso está generando unas grietas. Si realmente nosotros queremos solucionar el problema, tenemos que ir como hicimos cuando entramos a la raíz hebrea. Cuando entramos a la raíz hebrea nos fuimos a entender todo lo que estaba con respecto a la ley en el Brit Hadashah o mal llamado Nuevo Testamento. Nos fuimos a entenderlo ¿desde dónde? Desde la Torá. Por eso la clase que ustedes están viendo aquí, historia bajo el contexto hebreo del pueblo de Israel. ¿Desde dónde? Desde la Torá. Historia desde la Torá. Porque eso inclusive nos lleva a tener en cuenta la fecha del nacimiento del Mesías, que no fue un 24 de diciembre, sino fue para la fiesta de Sukkot. Y eso nos lleva estudiándolo atrás porque vemos los órdenes sacerdotales, la orden que le correspondía al padre de Yohanan, y sacando todos estos cálculos nos da la fecha de nacimiento de Yeshua. Pero ¿a dónde tuvimos que ir? Atrás. Ay, es que nuestro padre Abraham y los hijos de Abraham son hijos por fe, no hay que obedecer la Torá. Pero cuando vamos a la fuente, a Isaac se le dijo, cuando se le ratificó la promesa, se le dijo, porque Abraham guardó los mandamientos, estatutos y decretos. Entonces nos lleva a mirar que el llamado padre de la fe fue llamado padre de la fe porque obedeció los mandamientos, estatutos y decretos. O sea, él cumplió, él fue obediente. Y eso nos enseña que la fe habla de obediencia. Eso es la fe, obediencia. Y ahí ya entiende uno porque es que Santiago dice, muéstrame la fe sin obras y yo por mis obras te muestro mi fe. Entonces tenemos ese edificio así un poco como problema porque estamos tapando la grieta desde el Brit Hadashah. Entonces viene un dualista y le dice al trinitario, le saca un versículo y tapa la grieta, pero viene el trinitario, le dice a otro y aparece la grieta. O viene un trinitario y le dice al dualista esto y entonces tapa la grieta, pero el dualista le saca otro texto, vuelve y aparece la grieta. ¿Por qué? Porque si queremos realmente conocer hasta donde se nos es permitido al Creador, tenemos que ir a la simiente de todo. La fuente inspiradora de toda la escritura y es la Torá. Y por eso este estudio se llama Unicidad desde Bereshit. Viene otro asunto aquí.
para poder empezar a entender todo. Algunos tratan de explicar, bien sea la Trinidad o la unicidad. Se trata de demostrar esto bajo culturas de los pueblos paganos. Entonces nosotros nos vamos a mirar y los pueblos eran politeístas, o sea, creían varios dioses. Y si nos vamos a la antigüedad, tenemos los pueblos como Babilonia, que tenían la creencia en muchos dioses. Ahora, si nos acercamos un poco al pueblo de Israel y al Egipto de los tiempos del pueblo de Israel, vemos que hay muchas mitologías y se mencionan varias cosas como el dios Ra. Y por allá suenan, entonces empiezan, según algunas, porque hay diferentes mitologías sobre el dios Ra. Y por allá aparece Isis como la diosa. Y aparecen Semiramis. Y aparece Set. Aparecen varios nombres de dioses y unas batallas y unas guerras entre ellos. Y aparecen como el dios sostiene relaciones con una mujer a la que se le llama sacerdotisa del templo. Isis funcionaba como una sacerdotisa del templo. Y luego ella sostiene relaciones con uno de sus hijos y luego con el otro de sus hijos. Y eso se vuelve un 8, ¿verdad? Y a la final entre los hijos pelean. Y a la final terminan matando hasta el papá. Y eso es un problema ahí bien tremendo. Son las mitologías de los dioses de los pueblos paganos. Pero son muchos dioses. Y aparecen también en las mitologías de los dioses de los pueblos paganos. Aparecen los semidioses. ¿Y quiénes eran los semidioses? Los hijos que los dioses tenían con los mortales. Y estos eran los semidioses. Y de ahí empezamos a pensar un poquito en la figura de ver a un dios Gadol y un dios Catán. O sea, un dios grande y un dios pequeño, o en otras palabras, un semidios. Y empezamos a ver ya por qué empiezan a aparecer ese tipo de creencias. Simplemente culturas que han tratado de meter a la escritura. La escritura ha sido muy golpeada por las culturas paganas. La cultura griega golpeó en el primer siglo. Y en la cultura griega teníamos también muchos dioses. Teníamos a Cronos, Zeus, Poseidón, Hades, y una pelea entre ellos 4 ni la tremenda. Hay una película que la sacaron y se llama Guerra de Titanes. Y ellos se pelean entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque uno es dios de una cosa, otro es dios de otra. Aparece hasta el dios del Seol. Y también aparecen ahí los semidioses. ¿Alguien recuerda el nombre de unos semidioses? Perseo, Aquiles, Ulises. Y empiezan a aparecer una mano de semidioses. Y al final esos semidioses son los que terminan reinando. Son Cristos. Son ungidos, que para ahí cabe la palabra Cristos. Porque en el griego ungidos son Cristos. Entonces aparecen semidioses. Y esos semidioses terminan reinando allá. Entonces cualquier parecido con la realidad, dicen por ahí que es pura coincidencia. ¿Será? No. Entonces todo esto en el primer siglo estaba muy contaminado, todo con el helenismo, la cultura griega. Ahí ya no era tanto allá lo de Ra,
con Isis, Semiramis. Aquí ya a este lado era Cronos, Zeus, Poseidón, todo ese equipo de dioses. Y ahí ya entran otro poco. Júpiter, por allá en los tiempos en Éfeso creían en una diosa que le llamaban Diana de los Efesios. Y vemos todo ese poco de cosas. Y de ahí empiezan a aparecer las enseñanzas acerca de Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Empiezan a asimilarlo a esas enseñanzas. Empiezan a asimilar a Yahweh como una trinidad, o a la relación de Yahweh con Yeshua como una dualidad, un Yahweh grande y un Yahweh pequeño, un Dios Padre y un Dios Hijo. Y lo único que se está haciendo es una similitud de las mitologías de la religión de los pueblos paganos. Pero vamos a abrir con un punto que está en Isaías. Hermano Juan, por favor, ayúdeme. Por favor, léalo. ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? ¿Pusieron cuidado? Vuélvalo a leer, hermano, bien fuerte. ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? ¿A quién? ¿A la mitología de los dioses babilonios? ¿A la mitología de los dioses egipcios? ¿O a la mitología de los dos dioses griegos? ¿A quién vamos a asemejar? ¿O a quién vamos a comparar? Hermana, dígame. Necesitamos micrófono, tendrá que venir a leerla ahí. ¿A quién me compararán y me igualarán? Vean, consideren ustedes que se van a ser extraviados. Ajá, vean, consideren ustedes que se van a extraviar. Entonces, ¿con quién lo comparamos? Decimos que Yahweh es el Padre y Yeshua como su Hijo eran dos distintos y reinaban desde el comienzo y juntos crearon y juntos hicieron todo. Y empezamos a comparar esto con las deidades de los pueblos paganos. ¿Con quién comparamos a Yahweh? El pueblo de Israel salió de Egipto y los egipcios creían en muchos dioses. Recuerden que les acabé de mencionar parte de las deidades de los egipcios: Ra, Isis, Semiramis, Set. Esto entre otra cantidad de dioses. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ahí había muchos que tenían claro que Yahweh era uno, pero había muchos que habían sido contaminados por la cultura egipcia. Y cuando fueron al Sinaí, y mientras Moche fue luego a recibir todas las tablas, todos los mandamientos, vinieron algunos de esa multitud mixta que salió y confundieron a los israelitas, y los israelitas terminaron haciendo un becerro de oro y pusieron el becerro de oro y les dijeron: ahí están sus dioses. Porque esa era la costumbre que traían de Egipto: poner figuras y adorarlas. Entonces, por eso en los mandamientos se les establece el mandamiento primero, o la primera palabra dice: yo soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre.
¿Qué se les estableció primero? Yo soy Yahweh, tu Elohim, no tus. Por eso algunas versiones traducen tu Elohá, para quitarle el término plural. Pero el término plural no hace otra cosa más que abarcar que Yahweh es el Shaddai, que Él es suficiente para ser el Dios de todo y el Dios de todos. No necesitamos un Dios para el sol, un Dios para la luna, un Dios para la tierra, uno para los cultivos, uno para el amor, uno para el mar, uno para el río. No necesitamos dioses para cada cosa. Tenemos un solo Dios que es suficiente. Y Él solo cumple con todo lo que hacen los dioses de los pueblos paganos. Por eso se le llama Elohim en término plural. Pero es uno solo. Y luego dice el segundo mandamiento: no tendrás otros Elohim, otros dioses aparte de mí. ¿Por qué? Porque ellos venían con la costumbre de los egipcios. No harás imagen ni semejanza de nada de lo que haya sido creado en los cielos y en la tierra. O sea que el Eterno, lo primero que les establece, dejémosle ese trabajo al hermano Yamil. ¿Dónde está el hermano Yamil? Yamicito, hágame el favor y se me queda aquí adelante para que me colabore con el sonido porque está molestando. Entonces, bueno, suena como, no me gusta el sonido ahí así. Por eso el Eterno les establece al pueblo de Israel que crean que Él es Elohim y no tengan otros. Y luego les establece el mandamiento que es principal sobre todos los mandamientos. ¿Cuál es? Lo recitamos al levantarnos y al acostarnos, cuando salimos de nuestra casa y cuando regresamos. Está en los dinteles de las puertas de nuestras casas. ¿Cuál es ese mandamiento? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel entendiera, número uno, que quien los sacó de la esclavitud fue Yahweh. Que no fueran a ver a Moisés como un ídolo y lo fueran a adorar. Número dos, para que el pueblo de Israel se olvidara de la forma de religión que practicaban los egipcios y le adoraran solo a Él y no fueran a hacer figuras como lo hacían los egipcios. Y les establece este gran mandamiento, el que es principal sobre todos los mandamientos, para que tengan claro que Elohim es uno. No tres ni dos, uno. Son principios. Entonces, ¿con qué lo compararemos? No lo compararemos con las deidades de los pueblos. Quiero, hermano, que por favor me proyecte ahora sí la diapositiva que le había dicho. Entonces, por eso vamos a estudiar la unicidad de Yahweh desde Bereshit. Y tengamos en cuenta que Yahweh lo creó y lo formó todo. Y que Él es el principio de todo. Y todo en Él termina. No hay nada fuera de Él. Este estudio doctrinal sobre la unicidad de Yahweh respeta y conserva el principio exegético de que toda doctrina debe estar basado, cimentado en la Torá, que les estaba explicando ahorita. Vamos a ir a la Torá, ya que cuando una doctrina no tiene su simiente en la Torá, es como la casa edificada en la arena. Recuerde que Yeshua habló
sobre esa casa que se edifica en la arena. Vienen los vientos y la destruyen. Pero la casa que se edifica en la roca, esa casa resiste. Y él se refería a la roca como la Torá o como él mismo. Así que si edificamos nuestra casa, la edificamos en la roca, en su Torá. Vamos a ir a Génesis 1.1, Bereshit 1.1. Y póngale mucha atención. Por favor, bajamos la diapositiva. Eso, quédese ahí, por favor. Sigue, bajen. Vamos a dejarlo ahí. Bereshit 1.1. Ahí está. Ahí donde el texto ustedes lo leen todos en sus Biblias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. ¿Quién no se sabe ese versículo? Creo que todos saben el versículo, el primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo en su pronunciación dice: Bereshit bara Elohim Alef Tav Hashamayim Be'et Haaretz. Este Alef Tav puede ser leído, el Alef Tav que se ve ahí puede ser leído como Et. Entonces usted podría leerlo: Bereshit bara Elohim Et Hashamayim Be'et Haaretz. ¿Y qué quiere decir esto? En el principio Elohim Alef Tav creó los cielos y la tierra. Pero si usted quiere llevarlo a la parte de la gramática, usted lo leería: en el principio Elohim creó a los cielos y la tierra. Pero como el estudio del hebreo va más allá de la pronunciación y de la gramática, porque el hebreo es un lenguaje que dice más de lo que uno puede leer. Estas palabras, Alef Tav, está fallando el aparatico. Alef Tav son la primera y la última letra del alefato hebreo. Alef Tav, primera y última letra del alefato hebreo. Entonces, si nosotros lo miramos, aquí está escrito en hebreo, ¿lo alcanzan a ver? Dice, por este lado, Bereshit. Así aparece el texto hebreo. Bereshit, para Elohim. Y aquí aparecen las letras Alef, Tav. ¿Qué más? Hashamayim, los cielos. Hashamayim Be'et Haaretz, y la tierra. Así aparece en el texto hebreo. Y es interesante mirar que aparezcan esas dos letras y lo podamos leer como en el principio Elohim Alef Tav. Elohim, primero y último, creó los cielos y la tierra. Ahora, si esto no se citara en ninguna otra parte de la escritura, no pasaría a ser más que una fonética y una parte gramatical, y pare de contar, porque así se lee en la traducción al castellano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y quedó en una traducción, en una parte gramatical y se acabó. Pero todo esto nosotros lo podemos entender, y es que Elohim, Yahweh Sebaot, el que creó los cielos y la tierra, es el mismo que es el primero y es el último. ¿Quién confirma estas palabras? El profeta. Isaías 44:6. El profeta Isaías prueba esto que está ahí escrito. Dice, así ha dicho Yahweh, el rey de Israel. Estamos ahí en 44:6, ¿cierto? Yahweh, el rey de Israel, su redentor. Mira lo que está diciendo. Voy a escribir aquí en el tablero para que tengan en cuenta. Yahweh, porque lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías son varias cosas en una sola. Que Yahweh es el rey de Israel, y en el transcurso de las clases que vamos a estar estudiando vamos a verlo más detallado. Pero ¿quién es el rey de Israel? Yahweh. ¿Y a quién esperamos para que venga a reinar? A Yeshua. Y entonces, ¿Israel tiene dos reyes? Israel tiene un solo rey y se llama Yahweh. Pero si nosotros esperamos a Yeshua, es porque tenemos claro que Yeshua es Yahweh. Entonces dice que Yahweh es rey. Por favor, traten de que los niños estén un poquito con volumen más bajo. Rey. Segundo, ¿qué más es Yahweh? Su redentor. Y puede decir Salvador, pero sigue diciendo lo mismo. Yahweh su redentor, porque si usted lo mirara en hebreo, la expresión su Salvador, estaría diciendo su Yeshua, peor todavía. Porque Yahweh como Salvador se dice Yeshua, Yahoshua, salvación Yeshua. Entonces, su redentor. ¿Y por qué dice, ya no dice Yahweh el redentor, sino su redentor? Porque si ustedes abren sus Biblias en Hechos 5:31, y ahí puede dejar crisis de identidad. Entonces, ¿quién soy yo? Si yo creía que era un gentil. Dice Hechos 5:31, a este Elohim, Dios, lo ensalzó con su diestra, o sea, con su poder, para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y que como es para darle a Israel, por eso dice que Yahweh es rey de Israel. ¿Y Yahweh es redentor de quién? De Israel. Yahweh redentor de Israel. ¿Y qué más dice el texto? Yahweh de los ejércitos. O sea, el que ordena y manda a los ejércitos que cuidan a su pueblo Israel. Sigue siendo el mismo. Por eso fue que el primer ministro dijo que Yahweh guardaba a Israel. Porque tienen claro esto. Él es el que guarda a Israel. Y luego dice, yo soy el primero. O sea, vamos a escribirlo, el primero y el último. O sea, en hebreo, él. Como en hebreo se escribe hacia allá, pues lo voy a escribir allá.
Aleph. ¿Y qué más? Tav. Aleph, Tav. El Aleph y el Tav. Ese es Yahweh. Vamos a hacer el ejercicio porque esto lo tenemos que tener muy claro para seguir leyendo. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Y quién viene a reinar? Entonces, ¿Yeshua qué es? ¿Quién es el redentor de Israel? ¿Y quién fue el que fue al madero? Entonces, ¿quién es Yeshua? ¿Quién es el primero y el último? Y entonces vamos a seguir mirando. Ahí ya no les pregunto más porque nos falta seguir leyendo. Amén. Entonces, yo soy el primero y yo soy el último. Y dice, y fuera de mí no hay Elohim. Por eso pueden haber muchos en la tierra que se llamen Elohim, pero Elohim solo hay uno y es Yahweh Sebaot, el que es el primero y el último. Entonces, cuando creíamos que había un Yahweh grande y un Yahweh pequeño, y al comienzo de la creación, cuando Él lo hizo todo, Él engendró a su Hijo para que estuviera ahí con Él, y allá estaban los dos, ¿quién? El Padre y el Hijo, Yahweh y Yeshua, y estaban los dos ahí. Entonces miremos qué dice el profeta al respecto. Isaías capítulo 42, versículo 10. Isaías 42, 10. Perdón. Dice, ustedes son mis testigos. ¿A quién le está hablando? ¿A cuál pueblo? Israel. Ah, bueno, ojo, porque de ahí sale una doctrina para un tipo de denominación. Y él le estaba diciendo, ¿era quién? A Israel. Él no le estaba diciendo a la iglesia X, Y o Z, le estaba diciendo ¿a quién? A Israel. Ahí donde nacen principios de usurpación. Se ha sabido coger y usurpar lo que le corresponde a Israel. Ay, es que los mandamientos son para los judíos, pero Dios nos puso por cabeza y no por cola. No, señor, eso se lo dijo ¿a quién? A Israel. Y si usted quiere coger eso que dice que serás cabeza y no cola, hazte israelita. No usurpe lo que le fue dado a Israel. Y si se considera gentil, pues déjele eso a Israel. Y si los mandamientos y la Torá es para los judíos, según dicen, entonces déjenlo quieto allá para ellos. Entonces, a Israel fue que se le dijo, ustedes son mis testigos. No fue a ninguna denominación. Si usted es un israelita, usted es un testigo de Yahweh. Pero no porque usted diga, ay, yo soy testigo de Yahweh, sino porque usted testifica guardando los mandamientos, honrándolo. Entonces dice, ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mi siervo que yo escogí. ¿Declara quién? Yahweh, mi siervo que yo escogí. Cualquiera podría decir, vea que sí, ahí se ve, ustedes son mis testigos, declara Yahweh. O sea, Yahweh pequeño, porque es mi siervo, Yahweh el siervo. Entonces cualquiera podría ver ahí ¿a quién? Al Yahweh o al Dios Hijo o al Dios pequeño. Pero si seguimos leyendo vemos que no es así. Ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy Yahweh, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí y crean que yo soy. O sea, no es otro, es el mismo, es uno solo.
Yahweh. Y miren lo que dice: antes de mí no fue formada ninguna deidad. ¿Hay una deidad antes de Yahweh? No. Y después de mí no ha sido formada ninguna deidad. No existirá. Entonces, ¿cómo podemos decir que en un tiempo en la eternidad Yahweh engendró a su Hijo como una divinidad o una deidad, pero más pequeña, y la puso al lado de él para que estuviera al lado de él todo el tiempo y que compartieran la gloria y compartieran todo? O sea, aquí está diciendo que ni antes ni después y que no existirá. Así que no le podemos meter otra deidad al trono de Yahweh. No le podemos poner otra deidad sentada a la mano derecha de Yahweh. No, Señor, porque eso no nos está diciendo la palabra. Esto no fue lo que dijo Yahweh a través del profeta. Yahweh a través del profeta dijo que era uno solo y él no conoce otro. Bendito sea el eterno Yahweh Sebaot, porque nos permite entender esto por revelación. Porque yo esto también lo he recibido por revelación. Cuando pienso cómo creía antes, yo mismo digo: Padre, tú eres misericordioso y bueno, porque me has permitido entender esto y salir de ahí. Salir de ese pensamiento. Cuando digo salir de ese pensamiento, ver dos deidades en el trono, cuando aquí se está diciendo que no. Ahora vamos a continuar sobre Aleph Tav, primero y último. Acabamos de leer en Isaías 44:6. Ahora vamos al siguiente texto, Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Ya miramos que en Bereshit el texto dice que el que creó es Aleph Tav, ¿cierto? El primero y el último. O sea que Yahweh es el primero y el último. Vemos que el profeta Isaías lo confirma. Estamos arrancando ¿desde dónde? Desde Bereshit. O sea que fuimos ¿a dónde? A la simiente. Y luego nos pasamos por la columna. Y ahora vamos a mirar que toda la estructura nos está diciendo lo mismo. Y entonces vamos a mirar ahí Apocalipsis 1:8. Y Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Aleph y la Tav. ¿Quién es el Aleph y la Tav? Lo acabamos de ver en Bereshit y lo confirma el profeta Isaías. ¿Está claro, cierto? Yo soy el Aleph y la Tav, dice Yahweh, Elohim, el que es, y que era, y que será. ¿Hay otro aparte de Yahweh que sea el que es, el que era y el que será? Sigue siendo el mismo. Está hablando de su atributo de eternidad. El omnipotente. ¿Hay otro omnipotente? ¿O hay otro todopoderoso? Entonces aquí en Apocalipsis 1:8 se sigue confirmando lo mismo que se dijo en Bereshit y que dijo el profeta. Pero ahora, en este mismo texto de revelación que le he dado a Johanan, vamos más adelantico y vamos a ver el verso 17. Dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo. Está hablando Johanan y está diciendo que cuando lo vio, ¿cuando vio a quién? Al primero y al último, porque él tiene una visión. Y dice que caí como muerto. Puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el Aleph y el Tav. Entonces, ¿quién le estaba hablando? Yahweh, ¿cierto?
Versículo 18. El que vive, estuve muerto. El que vive, estuve muerto. Pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la fosa. Y aquí hay un entendimiento tremendo. Porque estamos viendo que el mismo que de Berechit se dice que es el Aleph Tav, aquí nos está diciendo que el que vive y estuvo muerto. Cuando yo enseñaba que Yeshua era otro diferente a Yahweh, yo decía, ¿y es que acaso Yahweh puede morir? Él no muere porque Él es eterno. Entonces, en ese momento, yo estaba haciéndome Dios. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a Yahweh qué puede hacer y qué no puede hacer. Podemos decirle al que dice que es el omnipotente qué hacer y qué no hacer. Por eso es que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Elohim. Porque ¿quién podrá entender su mente? ¿Quién fue su consejero? O sea, ¿quién le aconsejó a él? ¿O quién le dio al primero para que él tenga que recompensarle? Porque de él, ¿de quién? De Yahweh. Por él, ¿quién? Yahweh. Y para él, ¿quién? Yahweh. Son todas las cosas por la eternidad. Así lo dice Rab Shaul. El hombre que fue al tercer cielo. ¿Cómo? Él todavía no lo tenía claro. Si fue en sueño o en visión o fue en cuerpo, él no lo entendió, eso no lo explicó, pero fue al tercer cielo. Y por eso dice que de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, ahí dice que el que estuvo muerto, estuve muerto, pero... Y eso es lo que quiero que entendamos. Él le hace la aclaración para que no se fuera a confundir. ¿Acaso Elohim no es eterno? Elohim es eterno. Y le dice, estuve muerto, pero tenga en cuenta una cosa. ¿Cuál? Yo vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Aunque en un cuerpo de hombre haya ido al madero para morir, yo siempre vivo por los siglos de los siglos. Por eso fue que dijo, nadie me quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. De tal manera que no debemos, pero entonces, ¿acaso Dios murió? Pues lea Revelación. El que vive y estuvo muerto. Pero mira que vivo por los siglos, no te estorbes con eso. Déjaselo a Él. Y si no entiendes eso, si no tienes la capacidad en tu mente para entender que Él haya venido a un madero, para en un madero entregar su vida, para poder libertar a su pueblo, para poder redimir a su pueblo, pero que Él vive por los siglos de los siglos, no te estorbes, déjalo ahí quieto, pero cree que Yahweh es Yeshua, porque el mismo que creó desde el comienzo es el mismo que fue al madero, y aquí lo está diciendo, el Aleph y el Tav no es otro, no hay dos Aleph y no hay dos Tav. ¿Y por qué Él es el Aleph y el Tav? Porque fuera de Él no hay nada, porque en Él todas las cosas inician, en Él todo tiene un comienzo y en Él todas las cosas terminan, porque no hay nada fuera de Él. Si hay algo fuera de Él, no existe. Todo lo que existe, existe dentro de Él. Por eso dice que Él lo contiene todo. De tal manera que, y ahí es donde tenemos que empezar a leer desde la simiente, para que cuando leamos el Brit Hadashah no nos estorbemos con algunos textos. Cuando Él mira al cielo y dice, Padre, vea, hay dos. Sí, apareció una grietica, váyase al fondo, váyase atrás a la simiente. Y la simiente me está diciendo que es el mismo, pero también la simiente me está enseñando que Él puede estar en dos lugares al tiempo. Es más, puede ocupar toda la tierra al tiempo y estar en los Shamaim y llenar todos los Shamaim.
y aún Él está fuera de ellos. Todo lo contiene, de tal manera que así como estaba en un cuerpo de hombre, también estaban los Shamaim, pero como siervo estaba enseñando a los hombres a respetar al que estaba en los cielos. Por eso era que Él siempre se dirigía al que estaba en los Shamaim, para que aprendiéramos a respetar y a honrar al Todopoderoso. Entonces, esos principios nos los está enseñando el texto hebreo. Y vamos a mirar otros textos. Vamos a mirar Apocalipsis 2:8. Dice así, en Apocalipsis 2:8, escribe al mensajero de la comunidad en Esmirna, el primero y el último, el que estuve muerto y vivió. Dice esto. Aquí nuevamente se habla de lo mismo, el Aleph y el Tab, el que estuve muerto y vivió. Dice esto. Pero de ahí, ¿por qué hacen allá el comentario? Que sí, Yeshua estaba allá en el comienzo de la creación, pero era el Elohim pequeño. No, Señor, no haga esos comentarios que contradicen lo mismo escrito, porque el profeta dijo que el Aleph y el Tab era Yahweh. Y el texto que acabamos de leer nos dice que es el omnipotente, y yo creo que no hay dos omnipotentes, hay uno solo, porque Yahweh es uno. Entonces Apocalipsis 2:8, escribe al mensajero de la comunidad en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora miremos también Apocalipsis 21:6. Me dijo también, está hecho, yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Recuerda que Yeshua dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que Yeshua es Yahweh, el primero y el último. Y en el 22:13. Bueno, aquí tenemos otros textos. Estamos en 21:7. 21:7 dice, el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Y si el Aleph Tab, que es Yeshua, le está diciendo yo seré su Elohim, es porque es Yahweh. Porque la misma Torah dice, no tendrás otros Elohim aparte de mí. Y entonces no va a aparecer Yeshua diciéndonos, si Yeshua no es Yahweh, Él no va a aparecer diciéndonos que Él es nuestro Elohim, porque estaría violando el principio que nos fue dado en la Torah. Entonces sería un falso Mesías. Pero es el mismo, Yeshua es Yahweh. Luego el 22:12, miren, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Y el versículo 13, yo soy la Aleph y la Tab, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Y quién está hablando? Yahweh Sebaot, pero nos está diciendo que viene pronto porque Él es Yeshua, al que esperamos. Y por eso el versículo 14 dice, felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Felices quiénes? Los que guardan sus mandamientos. Amén. Vamos a estar en pie. Bendito el Eterno que nos ha permitido estudiar esta primera parte. Y continuaremos luego con la parte número 2. Yahweh como la luz. Amén.